Mateo capítulo 5 versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien escribió en una ocasión que no existe un precipicio más peligroso que el de la autojusticia, el precipicio de la autojusticia. Por ese precipicio han caído muchos que se han dirigido hacia el abismo, engañados, descansando en sus méritos personales. Confiaban en sí mismos, en su propia bondad, en la fidelidad, en el cumplimiento de ciertos deberes religiosos, y en la confianza, confiados en sí mismos, despreciaron el único camino posible de salvación. Por tal razón, lo primero que hace el Espíritu Santo para traer a los pecadores a la salvación es destruir en ellos todo vestigio de confianza en sí mismo, toda falsa esperanza, y luego que esta obra ha sido hecha, entonces los guía a confiar en Cristo. En otras palabras, el Espíritu nos hace sentir primero nuestra necesidad para mostrarnos luego al único que es capaz de llenar esa necesidad. Sabemos que la gracia de Dios está obrando en un hombre o en una mujer cuando es evidente en ellos ese sentido de necesidad. El Señor prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo, no para que ellos sintieran un calambre en el cuerpo, para que tuvieran sensaciones extrañas o un inexplicable deseo de alabar a Dios. Cristo dijo más bien en Juan 16, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo sabemos entonces que el Espíritu Santo está obrando en un pecador? Cuando esa convicción se está haciendo evidente. Soy pecador, no merezco otra cosa que el castigo divino, pero Dios ha provisto en Cristo una puerta de escape. Hasta que un hombre no llega a esa convicción, no está preparado para recibir la gracia de Dios en Cristo. Hoy día se habla mucho de la obra del Espíritu, pero extrañamente se habla poco del pecado. Y eso es sospechoso. Eso es sospechoso. El énfasis de nuestra época es en el poder del Espíritu como hacedor de maravillas y de prodigios físicos y aún hasta sensoriales. Pero es poco lo que se habla del poder del Espíritu para destruir la confianza del hombre en sí mismo, o de su obra iluminadora a través de la cual podemos contemplar nuestra corrupción y la majestad del Salvador. Este es el punto de partida de una verdadera obra del Espíritu Santo. Y el mensaje de las bienaventuranzas establece esto con toda claridad. El Señor abre su sermón diciéndonos: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen su verdadera condición delante de Dios, los que saben que no son nada, que no tienen mérito alguno y que dependen por entero de la misericordia de otros. Bienaventurados los que han llegado a esa convicción. El hombre pobre en espíritu ha sido iluminado por el Espíritu Santo para comprender cuál es su condición real delante de Dios. El Espíritu Santo ha obrado en él para destruir su autoconfianza, para destruir su autojusticia. Este hombre no solo es un miserable, él está consciente de que lo es. Noten lo que estamos diciendo. Este hombre no solo es un miserable, él está consciente de que lo es. El pobre en espíritu conoce algo que los otros no conocen. Él sabe que carece de toda cosa que pueda presentar como meritoria delante de Dios. De modo que ahora este hombre no demanda, sino que suplica. Suplica. Los hombres naturales se sorprenden y aún hasta se molestan cuando oyen hablar de un Dios justo que condena a los pecadores. Esa es la molestia, ese es el tropiezo del hombre natural contra el Evangelio. ¿Cómo me vas a decir que soy malo? ¿Cómo me vas a hablar de un Dios que condena a sus criaturas? Pero el hombre que es pobre en espíritu más bien se sorprende de que Dios salve a algunos.
Esa es la sorpresa del hombre que es pobre en espíritu. El hombre orgulloso no puede aceptar la justicia de Dios y se rebela contra ella. El pobre en espíritu está tan consciente de su propia maldad que se sorprende de que Dios sea tan misericordioso. ¿Qué nos enseña todo esto? Que esta característica que describe el Señor en Mateo 5:3 no es natural. Nadie nace siendo pobre en espíritu. Una persona puede ser tímida por naturaleza o aún apocada. Hay gente que son apocada, pero eso nada tiene que ver con la pobreza de la que nos habla el Señor en el Sermón del Monte. La bienaventuranza no es para los pobres de carácter. La bienaventuranza es para los pobres en espíritu. Las personas apocadas son así por temor a los hombres. Ellos ven a los hombres como gigantes y por eso se amedrentan. El pobre en espíritu ve las cosas de otro modo. Él ha visto la grandeza de Dios, su justicia, su santidad, y de ese modo ha llegado a comprender más bien la pequeñez del hombre. No confundamos entonces una cosa con la otra. El pobre en espíritu y el apocado ven la vida desde ángulos completamente distintos. El primero le teme al hombre, el segundo le teme a Dios. El primero ve al hombre como un gigante, el segundo lo ve como un pigmeo, como un enano. Y me voy a permitir citar dos ejemplos que nos ilustran esto. El primero es el del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4. Este fue un punto crítico en la vida del profeta. Dice aquí: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cuál fue la reacción del profeta ante esta visión tan majestuosa de la gloria de Dios? Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedió en ese momento? Isaías vio a Dios como un gigante y por lo tanto contempló su propia pequeñez. Pero lo que es más importante aún, Isaías tuvo una comprensión más exacta de la santidad de Dios y consecuentemente comprendió con más exactitud cuán profunda es la corrupción humana. Dios es glorioso porque es santo, 3 veces santo. Y si ese es el carácter de Dios, ¿qué dice el profeta? ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Cuán inmundo soy! ¡Y cuán inmundo es mi pueblo! Nadie se conoce a sí mismo hasta tanto no reconoce la santidad de Dios. El otro ejemplo es similar a este. Me refiero a la experiencia del apóstol Pedro con Jesucristo en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta vio la gloria del Cristo preencarnado. En Lucas capítulo 5, el apóstol vio la gloria de Cristo revestida de humanidad. La visión de Isaías ocurrió en la solemnidad del templo de Salomón. La de Pedro en el contexto de una actividad muy cotidiana y común. Estaba en una barca pescando con el Señor. Sin embargo, las reacciones de ambos fueron muy similares. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La misma reacción del profeta Isaías. Tanto Pedro como Isaías vieron la gloria de Dios. Y esa visión los guió inevitablemente a una visión más adecuada de sí mismos. ¿Qué nos enseña esto? Que no podremos ser pobres en espíritu hasta tanto no nos contemplemos a la luz de la santidad de Dios. No podremos ser pobres en espíritu hasta tanto no nos contemplemos a la luz de la santidad de Dios. Escribió Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana lo siguiente: es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios, y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo, porque estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos. Eso es lo que todo hombre piensa de sí mismo, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convenceremos de esto si solamente nos consideramos a nosotros mismos sin contemplar a Dios, el cual es la sola regla con la que se debe ordenar y regular este juicio. ¿Y por qué sucede esto? Sigue diciendo Calvino: porque todos nosotros estamos por nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía. Y por lo tanto, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuese la misma justicia. Hacemos cualquier cosita buena por allí y ya estamos tranquilos y amparados, confiados en que somos justos. Y, sigue diciendo él, porque alrededor de nosotros no hay cosa que no esté manchada con grande suciedad. Lo que no está tan sucio nos parece limpísimo. De la misma manera que el ojo, que no tiene delante de sí más color que el negro, tiene por blanquísimo lo que es medio blanco o un gris. Eso es lo que le pasa al hombre. Nadie puede conocer a Dios sin pasar al mismo tiempo por la experiencia que tuvieron Pedro e Isaías. El hombre que conoce a Dios conoce también su propia miseria espiritual. Ahora bien, habiendo estudiado la semana pasada qué significa ser un pobre en espíritu, ahora nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo se supone que ha de ser la conducta de una persona que ha llegado a conocerse a sí misma de ese modo? ¿Cómo debe ser la conducta de un hombre que ha pasado por la misma experiencia que pasó Pedro, por la experiencia que pasó Isaías? O si desean ponerlo de otro modo, ¿cuáles son las marcas que caracterizan a una persona que es pobre en espíritu? Eso es precisamente lo que queremos tocar en esta mañana, para luego, si el Señor nos lo permite hoy mismo, considerar el consuelo que el Señor da en el texto a los hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que han llegado a conocer su propia corrupción y han acudido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuáles son las marcas que caracterizan a una persona pobre en espíritu? Bueno, en primer lugar, el hombre, la mujer, el joven, el niño, que es pobre en espíritu, toma a Cristo en sus propios términos. El hombre que es pobre en espíritu toma a Cristo en sus propios términos. Las personas que están realmente necesitadas de algo vital, y que no pueden pagar por ello, no ponen condiciones cuando alguien se dispone a obsequiarles lo que necesitan. No ponen condiciones. Bueno, de igual modo, el hombre que ha entendido su necesidad de salvación, que ha entendido que no merece nada de parte de Dios, que no posee méritos propios, este hombre recibe a Cristo en sus propios términos. Él no pone condiciones. Jesucristo, dice la palabra,
sacerdote, es profeta, es rey. Y el que lo recibe como rey, como profeta y sacerdote. Esos son sus términos. Como rey ha de gobernarnos, como profeta nos enseñará la voluntad de Dios, y como sacerdote no solo murió por nosotros, sino que ahora intercede por nosotros. Y muchas personas desean tomar a Cristo solamente como sacerdote. Reciben con agrado la verdad de que Cristo murió por los pecadores y de que su sacrificio ha provisto la base del perdón y aceptación delante de Dios. Eso es para ellos una buena noticia. ¿Qué persona no aceptará con agrado un ticket gratis al cielo? Y sobre todo, si ese ticket no encierra ningún tipo de compromiso adicional. Pero debemos entender que una de las características de la fe verdadera es que se aferra al verdadero Cristo. Al verdadero Cristo. Un Cristo que solo es sacerdote, pero que no es al mismo tiempo rey y profeta, no es un Cristo verdadero, es más bien un Cristo mutilado. Lo que estamos diciendo es que la fe verdadera no solo nos enseña que no tenemos mérito alguno delante de Dios, sino que también nos hace ver que carecemos de capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Eso hace la fe verdadera. Necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros, pero necesitamos también un profeta que nos instruya y un rey que doblegue nuestra voluntad, que pueda subyugar nuestros deseos. ¿Saben por qué? Porque nuestros deseos se oponen a la voluntad de Dios. No solo necesitamos un profeta que nos instruya, necesitamos un rey que subyugue nuestros deseos, que doblegue nuestra voluntad. Y aquel que es pobre en espíritu no tiene problemas en reconocer tal cosa. Por lo tanto, se aferra a Cristo y lo acepta tal cual Él es. Rey, profeta y sacerdote. Vamos a ilustrar esto con el ejemplo del apóstol Pablo. Como todos ustedes saben, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Durante muchos años, este hombre creyó firmemente que era su deber atacar la fe cristiana. Todo el problema de Pablo giraba alrededor de una idea. Jesús era un falsante. Jesús era un engañador. Y más aún un blasfemo que se hizo pasar por el Hijo de Dios. Pero algo inesperado ocurrió en uno de sus viajes de persecución. Él mismo nos lo narra en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino hacia Damasco, aconteció que al llegar cerca de la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿y quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, hablándole a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los argumentos habían terminado. Si Jesús era quien decía ser, Pablo no tenía otra opción que obedecerle. No era únicamente un salvador, Él era el Señor. Ese fue un punto crítico para Saulo de Tarso. Pablo dejó de ser en ese momento el fariseo orgulloso que merecía la salvación por su obediencia a la ley. Ahora no era más que un pecador, sin otra opción que humillarse delante de Cristo como lo hace un esclavo delante de un amo. Aquel que solo busca en el cristianismo un ticket gratis para el reino de los cielos, no ha entendido la naturaleza de su problema. Y como no ha entendido la naturaleza de su problema, tampoco está capacitado para recibir la solución. Él no ha entendido. El pobre en espíritu, en cambio, conoce su necesidad y acepta el remedio sin poner condiciones de ningún tipo. La gracia de Dios lo lleva a aferrarse al Cristo de las Escrituras en sus propios términos, como rey, profeta y sacerdote. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 11? Que la gracia de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice el apóstol. ¿Para qué?
para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En segundo lugar, otra característica del pobre en espíritu es que es un admirador de Cristo y de su gracia. Es un admirador de Cristo y de su gracia. El que es pobre en espíritu sabe que si ha sido aceptado en la familia de Dios, ha sido por los méritos de Cristo únicamente. ¿Saben cómo podemos reconocer al hombre natural, al hombre no regenerado? Porque tratará de tomar ventaja de cualquier situación para proclamar sus méritos propios. Pero el que es pobre en espíritu no tiene mérito alguno que proclamar, y él lo sabe. El otro tampoco lo tiene, pero él cree que lo tiene. El hombre natural tampoco tiene méritos, pero él cree que lo tiene. En el caso del pobre en espíritu es distinto. Él conoce sus carencias, como conoce también la plenitud de Cristo y de su gracia. Cuando se le da una oportunidad, él exalta a Cristo. Si alguien visita su casa y lo alaba por la buena educación que está dando a sus hijos, este hombre reconoce que eso es producto únicamente de la gracia de Dios. Si Cristo no hubiese venido a despejar las tinieblas que habían arropado nuestro depravado corazón y a doblegar nuestro egoísmo natural, nuestras familias serían un desastre. Pero son lo que son por la gracia de Cristo. No solo tenemos ahora su palabra, sino también su gracia que nos ayuda a vivir a la luz de su palabra. Si alguien nos alaba por el buen temperamento que manifestamos en un momento dado, porque fuimos pacientes en medio de la adversidad, o porque fuimos mansos en medio de la ofensa, el que es pobre en espíritu se gozará en darle honra a Cristo en medio de tales circunstancias. Él sabe perfectamente lo que es sin Cristo. Reconoce que toda cosa buena, todo don perfecto, desciende de lo alto. Es una gracia del cielo. Y en todas las cosas diremos como Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Mientras el inconverso rechina sus dientes contra la salvación sin obras, el creyente se goza y se deleita en ella. Él sabe que sin Cristo estaría totalmente perdido. Como dice el mismo Señor en Apocalipsis, sin Él somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nadie, absolutamente nadie, no importa la religión que pertenezca, aun sea la religión evangélica, nadie es un verdadero cristiano hasta que no tiene esa convicción. Nadie, absolutamente nadie. Por eso creo personalmente que ningún cristiano puede ser un arminiano consistente. Ningún cristiano puede ser un arminiano consistente. Y noten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que ningún arminiano puede ser un cristiano genuino. No, creo que hay algunos arminianos a quienes debemos imitar por su celo y su amor a Dios. Pero si hurgamos en sus almas, veremos que no son consistentes con lo que dicen creer. Pregunte a estos cristianos sinceros, que no predican las doctrinas de la gracia. Eso es lo que es un arminiano. Pregunte a esos cristianos sinceros que no creen en una elección divina, no creen en una predestinación, no creen en un llamamiento eficaz. Pregúnteles si de veras ellos creen que se salvaron por su propio esfuerzo. Pregúntele a esos cristianos genuinos que si cuando ellos lleguen al cielo le dirán a Dios, Dios, dame lo que me corresponde, dame lo que merezco por razón de mi fe. A diferencia de los otros pecadores, yo creí, y por ese esfuerzo que hice que los otros no hicieron, ahora merezco que me concedas un lugar en tu reino. Pregúntele si eso es lo que ellos van a decir cuando lleguen a la puerta de Perla. ¿Y sabe lo que seguramente les responderá? Por supuesto que no. En el cielo alabaré a Dios por su misericordia para conmigo. Eso es lo que todo cristiano genuino dice acerca de su salvación, y eso no es lo que podríamos llamar un arminianismo consistente. ¿Saben lo que pasa con esas personas? Ellos han almacenado una teología en su cabeza, pero sus corazones regenerados defienden una verdad muy diferente.
Sus corazones regenerados defienden la verdad de las Escrituras. Los cristianos son pobres en espíritu, y los pobres en espíritu saben que no poseen mérito alguno aparte de Cristo y de su gracia. Si alguien va a ser exaltado, que sea Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:30 al 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Una tercera característica del hombre pobre en espíritu es un andar humilde. El pobre en espíritu se caracteriza por un andar humilde. La pobreza en espíritu sitúa al hombre delante de Dios, pero afecta profundamente nuestra relación con los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos proclamar que somos pobres delante de Dios si al mismo tiempo nos comportamos como ricos delante de los hombres. Si somos pobres delante de Dios y delante de todo el mundo. Una de las tentaciones de los ricos, y estoy hablando aquí ya de los ricos económicamente hablando, una de las tentaciones de los ricos es la de actuar con soberbia. Los ricos tienen que luchar, aún los cristianos, con el sentimiento de creer que los demás se le deben en algún sentido. El rico cree que los demás se le deben en algún sentido. Y lo mismo podemos decir de aquel que no es pobre en espíritu. Él se cree merecedor de las cosas y por lo tanto es exigente y mal agradecido. Exigente y mal agradecido. El que no es pobre en espíritu es impaciente. Como él cree que merece lo que exige, se molesta cuando no obtiene lo que desea o cuando sus deseos no se cumplen con la premura que él o ella quisieran. Tampoco tolera las faltas de los demás. No las perdona fácilmente, y ni hablar de pedir perdón. Eso sería rebajarse demasiado. Pero el que es pobre en espíritu no es así. Como él sabe que en sí mismo no posee ningún valor, no tiene nada que defender que no sea la gloria de Dios y el honor de Cristo. Nada que defender. El pobre en espíritu sabe esperar con paciencia. Se goza cuando otros reciben honra. Aprecian cada migaja que reciben de Dios y de los hombres. Él no merece nada y por lo tanto es mucho cada cosa que obtiene. Ahora, déjenme aclarar algo porque no quiero poner problema de conciencia innecesario en nuestros amados hermanos de la iglesia. Esto no significa que el hombre pobre en espíritu no tiene que luchar con su orgullo. Eso no es lo que estamos diciendo, pero su lucha es totalmente a la inversa de la lucha del hombre natural. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre natural, el no regenerado, se extraña de que los demás no aprecien en toda su magnitud lo que él cree que vale. Si usted compra a ese hombre por lo que vale y lo vende por lo que él cree que vale, se hace millonario, es un buen negocio. Él se sorprende de que los otros no aprecien todo lo que él cree que vale. El hombre natural piensa que posee grandes capacidades. Y eso se lo alimentan todos estos libros que están escribiendo ahora. Tú puedes. Descubre tu capacidad interior. Por eso, en ciertas ocasiones, el hombre natural se frustra cuando se siente inadecuado. Hay ciertas ocasiones en que el hombre natural se siente inadecuado y eso lo frustra. El pobre en espíritu, en cambio, él sabe que él es inadecuado. Él sabe que no tiene nada que presentar delante de Dios, pero tiene que luchar en ocasiones con la tentación de olvidarse de eso. Tiene que luchar en ocasiones con la tentación de olvidarlo. ¿Pueden ver la diferencia entre uno y otro? El hombre natural cree que es capaz y su lucha interna surge en ocasiones cuando siente que es incapaz. El creyente sabe que fuera de la gracia de Dios no es nada. Él lo sabe. Su lucha surge cuando su depravado corazón intenta convencerlo de lo contrario. El primero está luchando desde el terreno del error.
Él se cree ser alguien sin serlo. El segundo está en lo cierto. Él sabe que no es nada, pero tiene que luchar con el pecado que aún mora en él y que intentará todo el tiempo arrastrarlo hacia el error de creer que en verdad él es alguien, que él tiene méritos propios que reclamar. Así que el primero es un orgulloso y un soberbio que en ocasiones es humillado. El segundo, el pobre en espíritu, es uno que ha sido humillado y que en ocasiones es tentado a actuar como un orgulloso. Pero, tarde o temprano, el cristiano será traído de nuevo a la cordura y entonces descenderá avergonzado de ese pedestal en el que se había subido. Un cristiano verdadero no se queda encaramado ahí arriba mucho tiempo. El Espíritu Santo les recuerda lo que él es sin la gracia de Dios, tarde o temprano. Cuarta característica. El pobre en espíritu lamenta su condición espiritual delante de Dios. El pobre en espíritu lamenta su condición espiritual delante de Dios. El pobre en espíritu está consciente de la obra de gracia que Dios ha hecho en él, pero lamenta no tener más gracia. Él sabe que la gracia de Dios lo ha cambiado. Él sabe que la gracia de Dios le ha dado una visión distinta de la vida. Le ha hecho conocer a Cristo como no lo había visto antes. Pero él lamenta no tener más gracia. El cristiano es ahora pobre en espíritu. Ese sentimiento de pobreza lo acompañará todos los días de su vida. Por eso anhela crecer en santidad y vivir para Dios. Pero siempre se ve a sí mismo lejos de la meta, no importa cuánto avance, no importa cuánto progrese. Al igual que Pablo, este hombre dice, yo no hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero, mi meta es mucho más alta. ¡Oh, cuánto me falta por crecer! ¡Cuántas cosas me faltan por hacer para el reino de Dios! Esa es la diferencia entre un hipócrita y un hijo de Dios. El hipócrita solo habla de sus logros. El Hijo de Dios se queja continuamente por todo lo que le falta. El hipócrita se sienta satisfecho a disfrutar de lo que él cree que ha logrado. El Hijo de Dios se pasa la vida entera exponiéndose a los medios de la gracia para poder alcanzar todo lo que no tiene todavía, todo lo que no tiene aún. Así que mientras los otros se quejan porque no tienen más ropa, o una casa más amplia, o un carro más moderno, aquel que es pobre en espíritu se lamenta de que no tiene más gracia. Ese es su lamento principal, de que no ha crecido todo lo que desea, de que él no ha hecho tanto para el reino de Dios. Y esto nos lleva de la mano a la quinta característica. El pobre en espíritu acude a menudo al trono de la gracia para suplicar delante de Dios en oración. El pobre en espíritu acude continuamente al trono de la gracia para suplicar, no para demandar, no para exigir, no para quejarse, para suplicar humildemente delante de Dios en oración. Nos dice Salomón en Proverbios 18:23 que una característica de los pobres es que hablan con ruegos. ¿Ustedes han visto a la gente bien pobrecita? Bien pobrecita. Dice Salomón, el pobre habla con ruegos. Una de las características del pobre en espíritu es que a menudo acude a suplicar delante de Dios como un mendigo, que no tiene otro medio para suplir sus necesidades. Constantemente se encuentra importunando las puertas de los cielos, rogando porque se le conceda alguna migaja de gracia, que le permita seguir luchando con sus muchas tentaciones, que le permita desarrollar el carácter de Cristo en su vida más profundamente. Bien, hermano, he aquí las características de aquellos que son pobres en espíritu. Hemos dicho 5 cosas. Primero, que el pobre en espíritu toma a Cristo en sus propios términos. Segundo, que es un admirador de Cristo y de su gracia. Tercero, se caracteriza por un andar humilde. Cuarto, lamenta su condición espiritual delante de Dios. Quinto, acude a menudo al trono de la gracia para suplicar delante de Dios en oración. El Señor Jesucristo declaró que todos aquellos que poseen estas características son bienaventurados.
Bienaventurados los pobres en espíritu. A mayor crecimiento en cada una de estas características, mayor bienaventuranza. No se puede ser bienaventurado sin ser pobre en espíritu. El que es pobre en espíritu es bienaventurado. Ahora bien, ¿en qué consiste la bienaventuranza de estos hombres, mujeres, jóvenes y niños? ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? El Señor lo declara en nuestro texto, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto nos lleva de la mano a nuestro último punto. Nuestro último punto en este renglón de Mateo 5:3, el consuelo prometido a los pobres en espíritu. El consuelo prometido a los pobres en espíritu. De acuerdo con nuestra declaración, el reino de los cielos es la exclusiva posesión. Es un sitio muy exclusivo. La exclusiva posesión de hombres y mujeres que son nadie. El reino de los cielos es un barrio exclusivo. Allí solamente habitan hombres, mujeres, jóvenes y niños que son pobres en espíritu. Y hay un énfasis muy fuerte en el texto griego. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, y es subrayado, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Antes de pasar a considerar lo que esa expresión significa realmente, debemos aclarar un error muy común. Hay algunos comentaristas que nos dicen que no es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. Pero hermanos, cuando vamos a la Escritura, vemos que ambos términos son sinónimos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, en la conversación que Cristo tuvo con el joven rico, vemos esa analogía, esa similitud. En Mateo capítulo 19, versículo 23. No voy a leer todo el texto, ustedes conocen la historia. Un joven rico fue al Señor, le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Cristo le dijo, vende todo lo que tienes. Quería hacerle ver a este hombre cuál era su verdadera idolatría, sus riquezas. Y dice aquí en el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Esto es una fraseología, un símil hebreo. Los hebreos acostumbraban a hablar comparando términos sinónimos. Él está diciendo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, que es lo mismo que decir, muy difícilmente entrará en el reino de Dios. Lo mismo podemos ver comparando Mateo capítulo 5, versículo 3 con Lucas capítulo 6, versículo 20. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. En Lucas 6:20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y así podemos buscar muchos otros textos. Hay dos razones específicas por las que Cristo en ocasiones usó la expresión reino de los cielos en vez de decir reino de Dios. La primera razón es esta. Los judíos pensaban en el reino de Dios en términos materiales, externos, físicos primariamente. Al llamarle reino de los cielos, el Señor estaba haciendo ver a estos judíos que se trataba de un reino de connotación espiritual, celestial. Y la otra razón era la dificultad que tenían los judíos de usar el nombre de Dios innecesariamente. Para ellos este nombre merecía mucha reverencia. Si no era necesario pronunciar el nombre de Dios, era mejor usar algún sinónimo. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué es el reino de los cielos? Créanme, hermanos, podríamos dar una serie de 15 sermones y no terminaríamos este tema. Así que tenemos que elegir o meternos en el problema o dar una definición bien simple. Bueno, hemos elegido por causa del tiempo dar una definición bien simple. El reino de Dios o reino de los cielos no es más que el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo o la esfera sobre la cual Él reina.
la esfera sobre la cual Él reina. En palabras más sencillas, todos aquellos que han doblegado su voluntad y se han sometido a la voluntad de Cristo pertenecen al reino de Cristo. Todos aquellos que ahora son gobernados por Cristo pertenecen al reino de Cristo. Y todos aquellos que ahora disfrutan de ese gobierno aquí ahora, disfrutarán también en toda su plenitud de ese reino en la eternidad. Así que el reino de los cielos, o el reino de Dios, o el reino de Cristo, es una realidad presente. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 12, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en ese reino. Es una realidad presente, pero también es una realidad futura. Es una realidad futura. Estamos en el reino aquí y ahora, pero disfrutaremos de ese reino en toda su plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. En aquel día glorioso, el gobierno de Cristo en nuestro corazón y en el mundo entero no tendrá obstáculo alguno, no tendrá resistencia. Pero no podemos esperar que algún día disfrutaremos de ese reino en plenitud mientras rechazamos aquí el gobierno de Cristo. Una cosa incluye la otra. Los que son gobernados por Cristo aquí, lo serán en la eternidad. Los que se gobiernan aquí por sus pasiones y deseos, cosecharán eternamente las miserias que se derivan de una vida tan insensata. Una cosa incluye la otra. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 5:24? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Significa eso que ahora no pecan? Por supuesto que eso no es lo que significa. Por supuesto que no. Lo que eso significa es que Cristo gobierna sobre sus pasiones y deseos. Pero en cuanto a los inconversos, el Señor nos revela en Lucas 19:14 cuál es el sentir de sus corazones. No queremos que éste reine sobre nosotros. Eso es lo que piensa el inconverso. No queremos que éste reine sobre nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también, reconoce Pablo avergonzado, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué descripción más gráfica de lo que es un inconverso? Mientras el cristiano lucha contra sus impulsos que todavía lo seducen, los impíos se guían por ellos. El cristiano lucha contra esos deseos, el impío se guía por ellos. La felicidad del inconverso se resume en una sola cosa: hacer lo que ellos quieran. ¿Cuándo un hombre es feliz? Cuando él puede hacer lo que él quiera. Esa es su felicidad. La felicidad del creyente es hacer lo que quiera Cristo. Sin ninguna similitud con el nombre de un partido por ahí. Lo que quiera Cristo. Lo que diga Cristo. Eso es lo único que un cristiano desea. Es lo único que un cristiano quiere. Lo que diga Cristo, lo que quiera Cristo, la voluntad de Cristo. El inconverso consulta con sus deseos a la hora de actuar. El cristiano consulta a Cristo. ¿Y sabe qué pasa después? Se envuelve en una lucha con sus deseos que intentan arrastrarlo en sentido contrario. No es que para el cristiano es fácil obedecer. Él tiene una lucha. Pero lucha. Y yo te pregunto, amigo, ¿conoces tú
esa lucha entre el gobierno de Cristo y el de tus pasiones. Tú has experimentado esa lucha. A la luz de las cosas que hemos dicho hoy aquí, ¿se puede decir de ti que eres pobre en espíritu? Tú posees esas características que mencionamos antes. Tú tienes esa lucha en tu corazón por lo que dice Cristo y lo que dicen tus deseos, y tú quieres obedecer a Cristo. Alguien se preguntará en esta mañana, pero ¿cómo puede un hombre llegar a ser pobre en espíritu? Bueno, lo primero que debe hacer es pedir a Dios que transforme su corazón, que ilumine su entendimiento. Porque nada es más abominable a la mente del hombre natural que aceptar que está perdido delante de Dios. Nada lo rechaza más, con más violencia, el hombre natural. Ese es el problema del hombre natural con el Evangelio. Él no quiere aceptar su verdadera condición delante de Dios. Y solo Dios puede darnos esa comprensión. Solo Dios puede darnos esa nueva visión de las cosas. Pero amigo, Dios no hará eso en un vacío. Dios no hará eso en un vacío. Lo que quiero decir con esto es, no te limites a orar. No te limites a orar, ve a la Escritura. Ve a la Escritura, la fe viene por el oír. Ve a la Escritura y examina lo que dice allí acerca del carácter santo y justo de Dios. Examina lo que Dios requiere en su ley. Mírate en ese espejo y entonces entenderás cuán miserable eres. Entonces entenderás cuán terrible es tu condición. Y cuando tu entendimiento haya sido abierto y te veas desnudo delante de Dios, merecedor de su ira infinita, totalmente desprovisto de méritos propios, entonces mira a Cristo. Entonces mira a Cristo, no te quedes mirando dentro de ti mismo, porque vas a llegar a la desesperación, vas a deprimirte mirando lo que hay dentro de ti. Pon tu confianza en Él, porque Él posee en abundancia lo que tú necesitas. Él posee en abundancia aquello de lo que tú careces. Mira a Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como hemos dicho antes, la felicidad del pobre en espíritu no radica en sus carencias. Él no es pobre, él no es bienaventurado, por causa de sus miserias. No es que él se siente feliz viendo lo malo que es. Él es bienaventurado porque sus miserias lo han guiado a Cristo y ahora está completo en Él. No le falta absolutamente nada. Ese es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? Es así también como se crece en esta pobreza. Es así también como se crece en esta pobreza. El que ya es pobre en espíritu debe seguir creciendo en ese estado. Y la única forma en que esto es posible es poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús. Todavía hay en nosotros mucha ignorancia que mortificar acerca de nosotros mismos. Todavía en ocasiones creemos que somos alguien. Todavía en ocasiones el diablo nos convence de que somos la gran pieza. Hay mucho orgullo todavía, mucha soberbia que mortificar, y la única forma de hacerlo es poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Jesús, compárate con Él, y entonces entenderás cuán grande es tu pobreza personal. Solo a través de esa luz apreciarás en toda su gloria la gracia de Dios. Y entonces tu gozo aumentará al comprender cuán grande ha sido la misericordia de Dios para contigo. Cuán grande. Esa visión más profunda de la gracia divina te humillará más profundamente y entonces experimentarás con más amplitud la bienaventuranza de la que nos habla el Señor en Mateo 5:3. No lo olvides, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar.
Soberano Rey y Señor que moras en las alturas de los cielos. Grande es tu nombre, grande es tu bondad, grande es tu misericordia y grande también es nuestra miseria. Oh Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es un gran Salvador. Gracias porque Él tiene en abundancia lo que a nosotros nos hace falta. Gracias porque en Él es justificado todo aquel que cree. Oh Señor y Dios nuestro, da a tus hijos aquí en esta mañana una más profunda convicción de estas verdades. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos ser cada vez más humildes delante de ti y delante de los hombres. Humíllanos, oh Dios, contemplando la grandeza de tu Hijo perfecto. Y por otro lado, Padre, mira a aquellos que están aquí en esta mañana sin Cristo. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Tráelos a salvación. Llámalos eficazmente al arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de aquel quien es nuestro sacerdote, profeta y rey, nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.